Cuarto Congreso Internacional de Innovación Social, Humanización de las Ciencias en el Desarrollo Territorial y la Construcción de Paz, llevado a cabo los días 27 y 28 de octubre del año 2022, Auditorio R, Campus La Nubia, Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Vamos a dar entonces inicio a nuestra primera charla del día de hoy con Sofía Cortizas Ramos. Ella es magíster en formación del profesorado de secundaria y formación profesional, orientación biológica y geología de la Universidad de Barcelona de España, licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de la República de Uruguay, y nos comparte la ponencia Brotamonte, Proyecto Participación Ciudadano en la Conservación y Restauración del Bosque Nativo. Hola, hola, buen día, ¿cómo andan? Bueno, primero que nada agradecerles la oportunidad de estar acá. Estamos muy contentas, nos han recibido súper bien. Y bueno, yo les voy a contar sobre un proyecto en el que estamos trabajando que se llama Brotamonte y es un proyecto de participación ciudadana en la conservación del bosque nativo en Uruguay, concretamente en la zona de Durazno, donde ayer María contó que está la sede de la Universidad Tecnológica. Bueno, para entrar un poquito en contexto voy a hablar algo de Uruguay. Este es el mapa de Uruguay y desde el punto de vista de la biodiversidad, que es de lo que voy a hablar, es una zona muy interesante porque es una zona de transición biogeográfica, ¿tá? Todo el territorio uruguayo es prácticamente una matriz de la provincia pampeana, predominan los pastizales, pero tiene intrusiones de provincia chaqueña y paranaense, sobre todo en las zonas del este paranaense y en el litoral oeste, en la zona del río Uruguay. De la provincia chaqueña y paranaense eso se evidencia en un tipo de vegetación muy particular. Y además, como toda esta confluencia de provincias da lugar a campos naturales que están intercalados con humedales, distintos tipos de bosques y importantes extensiones de agua. Ahí se ven en azul fuerte el Río Negro, por ejemplo. Y estas características, esta transición biogeográfica que representa Uruguay hace que desde el punto de vista de la biodiversidad sea muy importante, porque es el límite de distribución sur de muchas especies, tanto de aves, de mamíferos y de plantas. Entonces, bueno, a pesar de la pequeña superficie que tiene Uruguay, esta posición subtropical, la importancia que tiene a nivel ecorregional, ecosistémica, específica y genética es muy alta. Con respecto a los bosques, concretamente, la superficie que ocupan es aproximadamente, no llega al 5% del territorio. Y esto, algo curioso, es que Charles Darwin, cuando hizo su recorrida en el Beagle y pasó por la banda oriental en ese momento, él comenta que le llama la atención la poca cantidad de árboles que había en la banda oriental. Y realmente es muy poca. E incluso ha ido disminuyendo. Se considera que antes de la introducción del ganado ocupaban aproximadamente el 25% y actualmente no llegan al 5%. Tenemos de especies vegetales aproximadamente 2.000 especies en todo el territorio, de las cuales 313 son árboles y arbustos. El resto son especies de pastizal. Y las principales formaciones de bosques son, sobre todo los que predominan, son los bosques ribereños, que son todas las liñitas verdes que ven, que acompañan los cursos de agua. Los bosques serranos, que están sobre todo en el norte del Río Negro, y los bosques de quebrada, bosques costeros, bosque parque, que predominan sobre el río Uruguay, y zonas de palmares. Entonces, como les decía, a pesar de el poco territorio que ocupan los bosques, tiene una relevancia muy importante, y si lo pensamos en términos de servicios ecosistémicos, que son los bienes y los servicios que provienen del correcto funcionamiento de los ecosistemas y que benefician a la población humana de forma directa o indirecta, y los podemos clasificar en servicios de soporte, de provisión, de regulación y culturales. Esta es una imagen del bosque ribereño en
la frontera con Brasil, Rincón de Franquía. Con respecto a los servicios de soporte, un servicio que es clave y que mantiene los demás servicios ecosistémicos es la productividad primaria que tiene el bosque nativo. Entonces, tiene una altísima productividad primaria, entonces la fijación de carbono es muy alta y esto participa en procesos como mitigación del cambio climático y es responsable de la relevancia que tiene el bosque en la generación de servicios ecosistémicos. ¿Por qué está dada esta importancia que tiene en cuanto a la productividad primaria? Porque el área foliar es muy grande, ¿tá? De 2 a 10 veces mayor que los pastizales. Entonces, esto permite una productividad primaria por unidad de superficie mucho mayor que los pastizales, aproximadamente entre 3 y 5 veces mayor. Entonces, si bien los bosques ocupan un 30%, esto a nivel global, de la superficie global, pero representan un 84% de la productividad primaria, 84% del área foliar y 52% de la productividad primaria terrestre. Entonces, representan importantes sumideros de carbono y esto tiene un rol fundamental en la mitigación del aumento del efecto invernadero. Además, por la complejidad de estructura y de especies que tienen los bosques, son hábitat de flora y fauna de una importantísima biodiversidad. De hecho, en Uruguay, el 90% de las especies leñosas las encontramos en algún tipo de formación boscosa. También el 90% de los mamíferos y de los reptiles dependen de algún tipo de bosque. El 40% de los anfibios de todo el Uruguay también dependen de los bosques. Entonces, desde el punto de vista de generadores de biodiversidad también son súper importantes. Otro de los servicios ecosistémicos importantes es el servicio de provisión, que son todos los productos tangibles que podemos adquirir de los bosques. Y se han identificado al menos 12 tipos de productos cosechables. El más conocido es la madera, ¿tá? La leña, pero también otros como alimentos o frutos. Acá podemos ver un árbol de pitanga, Eugenia uniflora, que los frutos son utilizados en gastronomía local. También podemos obtener forrajes, miel, esencias, medicinas, tintes, otras fibras. Y como servicios ecosistémicos de regulación, que son los procesos que ocurren en el bosque que aseguran el funcionamiento de los ecosistemas a largo plazo, podemos identificar varios. Algunos de ellos, como la regulación del clima, tanto a nivel global como local, ¿tá? Por ejemplo, en Uruguay, que es un país donde una de las actividades principales es la ganadería, los bosques sirven como sombra para el ganado, por ejemplo, ¿no? Como se puede ver en la imagen. Entonces eso también tiene un efecto de reguladores de clima a nivel local. Por toda la diversidad también que alojan, viven en el bosque un montón de polinizadores, ¿tá? Que son fundamentales y de los cuales dependen nuestros cultivos. Y también de otros, por ejemplo, insectos que actúan como controladores biológicos de plagas. También es fundamental el rol que tienen sobre todo los bosques ribereños en el mantenimiento de la calidad del agua, ¿tá? Generan una retención de sedimentos y nutrientes y esto reduce la contaminación orgánica. Se estima que entre un 60 y 90% en el aporte de nitrógeno y fósforo que provienen, por ejemplo, de los cultivos. Lo que ha pasado en Uruguay es que con la expansión de la soja y de la forestación han desaparecido grandes áreas de bosque justamente para ganar terreno para la agricultura y para la ganadería. Entonces, esto ha comprometido la calidad del agua en Uruguay. ¿Qué es lo que pasó inicialmente cuando el boom de la soja? No había ningún tipo de control y ahora nos vemos con graves problemas de eutrofización, floraciones de cianobacterias, grandes complejidades para potabilizar el agua. También tiene una influencia muy fuerte en lo que es el ciclo del agua, a través de procesos de evapotranspiración, por ejemplo, ¿no? Pueden tener algún efecto en mantener los caudales de los ríos y prevenir las fluctuaciones que pueden prevenir inundaciones, ¿tá? Entonces esto también tiene un efecto súper importante
en la ciudad de Durazno, lo que contaba María ayer de las inundaciones, ¿no? Y sobre todo los bosques de las zonas de sierra o de quebrada tienen un rol muy importante como protectores de la erosión del suelo. Después, como servicios ecosistémicos culturales, que son todos los beneficios que podemos obtener intangibles, a veces difíciles de valorar, o de darnos cuenta que existen, pero mejoran el desarrollo de diversas actividades humanas y nos brindan oportunidades para la recreación, para el aprendizaje, son un recurso turístico, son generadores de identidad cultural también. Entonces, una foto de un canotaje en el Xi, una travesía por el río Xi, que es el río que atraviesa la ciudad de Durazno. Y bueno, todo este panorama de relevancias del bosque también, tenemos como el otro lado de las presiones y amenazas a las que se enfrenta, y una de las más importantes, tanto a nivel local de Uruguay como a nivel global, es la presencia de especies exóticas invasoras. Este es un problema muy fuerte que nos encontramos. En Durazno es bastante grave la situación. Y acá esto es una foto de Gleditsia triacanthos, que nosotros le llamamos acacia negra, y es tremendamente invasora. Al ganado les encanta, sobre todo los frutos, y son los principales dispersores, entonces estamos en un problema bastante complejo, ¿no? Y además lo que se ha hecho es promover la tala de estas especies, pero el tema es que las tasas de rebrote son muy altas y se termina transformando en bosques completamente impenetrables que desplazan a las especies nativas y predominan únicamente estas invasoras. Otra de las grandes amenazas históricas en Uruguay es la tala ilegal del bosque. Se había controlado, hasta esto que les conté de la expansión de la soja y la forestación, a través de la tala y de incendios. Entonces esto tiene como dos problemas. Por un lado desaparecen muchas áreas de bosque y por el otro lado se fragmenta. Entonces esta fragmentación de bosques también genera muchos problemas porque, sobre todo para la fauna que habita en el bosque, que utilizan a los bosques como corredores biológicos o conectores entre ambientes. Y otro problema muy importante en Durazno justamente es la extracción de arena. Nosotros ahora estamos en Uruguay, se está construyendo la tercera fábrica de producción de celulosa, es la más grande en el mundo, supuestamente, y casi toda la arena se ha sacado del río Xi. Esto es un problema que además identificado por la población de cómo ha cambiado el paisaje, los arenales, las dunas, a donde la gente se iba a bañar en el verano, ya no existen, y este es el panorama, el paisaje. Y además, en Durazno existe una comisión de cuenca del río Xi que hicieron toda una evaluación de las amenazas y ellos reconocen como amenaza la baja participación ciudadana en acciones de conservación. Bueno, entonces, en este contexto, digamos, nacional, hay algunas normativas que amparan como la protección del bosque. Entonces se declaró como un ambiente prioritario para la conservación, según el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y como Uruguay es signatario del Convenio de Biodiversidad, se comprometió a conservar y a restaurar los ambientes que benefician en algún sentido el bienestar humano. Y además se elaboró una estrategia nacional de conservación que está formulada con 8 ejes, y uno de esos ejes habla del fortalecimiento de la participación y de accesos a los beneficios de los bosques y promover y facilitar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones y de conservación de los ecosistemas. Entonces, bueno, un poco yéndonos a lo que es Durazno y el contexto local de Durazno, el departamento está ubicado bien en el centro del país, justo por debajo del Río Negro, y tiene una población de 34.000 habitantes. Esta es una foto de la playa del Sausal, se llena en verano, ahí como pueden ver con las sillitas, todo tomando mate. Y el río Xi es un espacio de recreación tremendamente importante, tanto en el verano como todo el año. Tiene una zona de camping muy linda. De hecho, la gente de Durazno se arma una carpa
y se instala allá todo el verano con heladera, cocina, todo. Y además el río es la fuente de agua potable de la ciudad. Y además es el sustento de vida de muchas familias que viven, bueno, de la extracción de arena en pequeñas cantidades, los carreros que le llaman, bueno, de cortar, de talar el monte también para generar leña. Y además es un generador de identidad local. En Uruguay, Durazno se asocia siempre con el río Xi. Durazno es allí. Y como bueno, esta doble cara que tiene el río, que ayer comentaba María, del tema de las inundaciones, ¿no? Que genera desplazados. Y, o sea, por la cantidad de riqueza de especies y de ecosistemas amenazados que están asociados al río Xi, es una zona de máxima prioridad para la conservación. Se declaró de esta manera y, de hecho, a nosotros nos generó como una inquietud esto de que se haya reconocido como la baja participación ciudadana en los procesos de conservación, y nosotras empezamos como a investigar un poquito a ver qué era lo que estaba pasando, y nos encontramos con que en realidad hay muchos grupos de personas o de personas aisladas que hacen cosas para la conservación del río. Pero lo identificamos como esfuerzos aislados, normalmente como a pulmón, sin apoyo económico, y que bueno, a veces eso le impide darle continuidad a las personas a los procesos que inician, ¿no? Entonces, bueno, en todo este marco surge desde la UTEC un proyecto para conservar y restaurar el bosque ribereño del río Xi. Nosotros tenemos el apoyo del PPD, que es el programa de pequeñas donaciones de PNUD, y integramos este proyecto, lo lideramos desde UTEC, pero también participa la ONG Vida Silvestre Uruguay, la Intendencia de Durazno y la UTU, que es una de las es una entidad pública de formación secundaria, concretamente con la formación que dan a la escuela agraria. Bueno, como parte del equipo estamos nosotras tres, que somos del GASMA, el Grupo Agroecología, Sustentabilidad y Medio Ambiente, María, Nati y yo. En el equipo de comunicación forman parte Gastón, que es diseñador industrial, y Mariano, que es fotógrafo, y Guada, que es estudiante de la Tecnicatura en Control Ambiental. Y como asesores técnicos trabajamos junto con Andrés Berruti, que es ingeniero agrónomo y nos apoya en toda la parte de salidas de campo, identificación de especies. Marcelo Irigoyen, que es técnico agropecuario, trabaja en la escuela agraria y nos apoya en lo que tiene que ver con toda la parte de instalación de un vivero de plantas nativas. Y Laura Rosano, que es cocinera y es referente nacional en cocina con frutos nativos. Entonces, bueno, como objetivo nosotros nos propusimos restaurar un área de bosque ribereño en una zona concreta que es San Borja del Xi, en el departamento de Durazno, y darle participación a la comunidad. Dijimos, bueno, esto de que se reconoce como una amenaza, intentemos como darle mucha participación a la comunidad, y en eso es en lo que estamos ahora. Entonces, como objetivos específicos nos propusimos, por un lado, describir el bosque, conocer bien cuál es la diversidad de flora y de fauna, porque además es una zona que tiene una baja representación de estudios publicados sobre biodiversidad, entonces también hace falta como eso, ¿no? Investigar y generar información sobre lo que hay, para a partir de eso decir, bueno, vamos a conservar esto que conocemos, ¿no? Después, como segundo objetivo, nos propusimos enriquecer el bosque a través de acciones concretas de reforestación con especies nativas y características de esta zona de Uruguay, controlar las especies exóticas y articular acciones de capacitación y de sensibilización para la comunidad local. Entonces, el área de intervención es San Borja del Xi, donde nosotros hacemos estas acciones de reforestación y de control de exóticas invasoras. Está más o menos a 8 kilómetros de Durazno, ahí donde está marcado en amarillo, y es justo la desembocadura de un arroyo en el río Xi. Lo elegimos principalmente porque bueno, es una zona que es cerca de la ciudad, es muy importante desde el punto de vista como turístico, ¿no? Y recreativo. En la Semana Santa se llena de gente que va a pescar y es muy utilizado ese lugar. Y además también tiene una importancia histórica, arqueológica, que fue el último campamento guaraní del Río de la Plata, que estuvo establecido
estuvo acá, en esta zona de San Borja del Xi. Así que bueno, en algún momento le daremos como ese otro marco también histórico. Contarles sobre la identidad de Brotamonte. El nombre original de este proyecto es Restauración de Bosques en el Río Xi, Conservación, Investigación y Participación Ciudadana. Es súper largo, entonces en la primera salida de campo que hicimos nos dijeron, ¿cómo era? Está larguísimo el nombre, no sé, nadie nos costaba, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer, esto fue una propuesta de Gastón, este compañero que trabaja en la parte de diseño, entonces dijo, bueno, vamos a hacer un tallercito, le repartimos un papel a cada persona y que dibuje lo que sienta después de la salida de campo. Y además que escribieran algo, no sé, una palabra, dos, un mensaje, lo que sea. Entonces, como a partir de eso, poder construir este logo como un eslogan del proyecto, ¿no? Y bueno, acá estamos en la salida de campo comiendo y dibujando. Estas fueron todos los aportes de las personas que participaron. Y entonces, y acá me quedó corrida la flecha, no es Espinillo, es Brotamonte, lo que elegimos. Este fue el primer boceto que hizo Gastón, del logo, y este fue el logo definitivo. Y la verdad que la gente se sintió muy bien como de haber participado en la creación del logo del proyecto, ¿no? Como que también genera cierta propiedad o compromiso con lo que están haciendo. Bueno, ahora les voy a pasar a contar algunas de las actividades que venimos haciendo. Como actividades para esto de caracterizar o reconocer qué es lo que hay. Hicimos salidas de campo para hacer reconocimiento de especies, que acá la gente tuvimos una convocatoria muy alta, ya vamos haciendo 3 de estas salidas. Entonces lo que hacemos es ir caminando y recorriendo el lugar y relevando todas las especies que vemos. Llevamos tablitas y planillas para que la gente pueda ir apuntando. Y les voy a pasar a mostrar algunas fotos de algunas de las especies que hemos relevado y estamos generando como un inventario de especies de la zona de San Borja del Xi. Este es el palo de fierro, que pertenece a la familia de las mirtáceas, ahora está en floración y es brutal cómo se llena de flores y el bosque queda rosado. Esta es otra especie, el chalchal, que la utilizamos mucho cuando hacemos los talleres con niños también, porque es la única especie leñosa que es trifoliada, entonces es muy fácil de reconocer. El tala, a la izquierda, que tiene estas ramas en zigzag, también, como nos gusta contar, porque cuando la gente va al bosque y se sienta a tomar mate, bueno, está cerca de un tala o de un chalchal, o cuál es la especie que tiene ahí cerca. Y a la derecha, la congorosa, que es como la vedette de las plantas medicinales, tiene un montón de propiedades. El espinillo, esta es una fabácea, también ahora está terminando la floración, es muy llamativo. Y otro de los resultados que vamos obteniendo a partir del objetivo 1, como de caracterizar, estamos creando un herbario, es una colección de especies del río Xi. Entonces, bueno, a la izquierda una representación de cómo queda un herbario, ¿no? Con el material seco, toda la información, la etiqueta que tiene que llevar. Nosotros estamos preparando este material para hacerlo de forma participativa a la creación del herbario. También estamos armando una colección de semillas, de semillas nativas, características del río Xi. Y esto tiene como un doble propósito. Por un lado, es una manera de conservación ex situ, pero además a nosotros nos permite también multiplicar estas plantas para poder reforestar con especies que tienen años, digamos, en este ecosistema con las adaptaciones a las condiciones del río Xi. Como objetivo 2, acá, no se puede ver bien, pero lo que hay atrás son un montón de plantas en un invernáculo, porque en esto de que nos propusimos enriquecer el bosque, dijimos, de alguna manera nosotros tenemos que obtener las plantas
y como poder darle cierta continuidad a esto, ¿no? Que cuando se nos termine la financiación y no podamos comprar más plantas, que no se terminara Brotamonte, ¿no? Y las acciones que estamos generando. Entonces, ¿qué hicimos? Instalamos un vivero de plantas nativas justamente en la escuela agraria. Entonces acá, bueno, lo que hicimos fue primero un taller como para poder diseñar la reforestación, para decidir cómo íbamos a plantar esos árboles en campo. Estamos produciendo y obteniendo plantas nativas y además empezamos a hacer jornadas de plantación de especies en San Borja. Entonces, acá se ve mejor la foto del vivero con las plantas. Ahora tenemos aproximadamente 600 plantas. Y esto se movió. Bueno, no importa. Acá lo que les quería contar es que cómo diseñamos nosotros la reforestación. Colocamos 5 plantas de en esta configuración, una planta en el centro y 4 en los extremos como de un cuadrado imaginario que están separadas entre sí por 1 metro. En las puntas tenemos plantas que son pioneras, estas plantas que tienen como pocos requerimientos, sobre todo hídricos y de protección, o sea que pueden crecer en el bosque bajo condiciones de poca agua y mucho sol. Y en el centro plantamos una planta secundaria que se llama, que son estas plantas que requieren de alguna otra protección para poder crecer. Entonces, por ejemplo, como especies pioneras plantamos tala, y como especies secundarias podría ser el chalchal o el palo de fierro, estas otras que había mostrado antes. Entonces, esta es la estructura que diseñamos para plantar en San Borja. Lo teníamos pensado hacer ahora y se ha postergado un poquito porque hay pronósticos de un verano tremendamente seco y no queda tan sencillo como para ir a regar. Entonces, seguramente lo hagamos más centrado el otoño, marzo, abril. Después, bueno, acá armamos algunos almácigos en el vivero, entonces donde estamos plantando y produciendo estos árboles con semillas que nos traemos del río Xi. Acá quiero destacar la figura de Gustavo, que es este señor que está ahí plantando de gorro verde. Él es el papá de un estudiante que se sumó a la primera salida de campo que hicimos y es una pieza clave de Brotamonte. Él siempre se aparece con su balde de herramientas y hace un pozo, te arma el invernáculo en 2 segundos. Él es una pieza clave, al igual que Guadalupe, que también se involucró desde el inicio en el proyecto. Ella es estudiante no es estudiante de UTEC, es del Polo Tecnológico de otra institución. Y bueno, esta fue la primera vez que fuimos a plantar y ellos 3 plantaron el primer árbol, que fue una pitanga, así que tuvieron el honor de llevar el primer árbol. Bueno, como objetivo 3, que nos propusimos articular estas acciones de capacitación, lo primero que pensamos fue este invernáculo que queremos construir para hacer un vivero, dijimos vamos a hacerlo en una modalidad de taller. Entonces de esa manera invitamos a estudiantes, productores, productoras, quien quisiera participar. Se sumaron cerca de 40 personas en total, entonces hicimos la construcción de una forma participativa. Así arrancábamos a la izquierda como a medir, a hacer ese ángulo recto, que es lo primero que hay que hacer, y después, los clavos, los palos, y después siguió toda la parte de colocar el nylon, y hasta que un día teníamos el invernáculo y el vivero pronto. Otro de los talleres que hicimos fue un taller de reproducción de árboles nativos y de mantenimiento de viveros. Acá nos fuimos a visitar a Andrés, que Andrés vive en Tacuarembó, un departamento que está pegado a Durazno, pero encima del Río Negro, y él tiene un vivero de plantas nativas impresionantes, como un referente en árboles nativos en el Uruguay, así que estamos como aprendiendo un montón con él, sobre todo de cómo cultivar y mantener estos árboles, cómo mantener un vivero, las condiciones que los árboles necesitan. Otro de los talleres que hicimos fue un taller de uso de los frutos nativos en la gastronomía, justamente para lo que queríamos era como darle otro valor al bosque, no solamente verlo como la leña para el asado, que le queda un gustito especial, que eso en Uruguay hay como una tradición de eso, hacer el asado con leña de monte,
porque la abraza, se mantiene más tiempo y le da otro gusto. Bueno, entonces la idea es como ver, dar esa imagen de que el bosque podemos obtener en realidad otras cosas, por ejemplo, alimento, y que con los frutos podemos cocinar. Así que bueno, Laura nos estuvo contando de su experiencia, además ella es productora de guayabo y arazá, que estos son 2 frutos nativos, y nos trajo cosas para degustar, jaleas, mermeladas que ella había elaborado. Así que ahí estábamos en eso, justo en la parte de probar las cosas, y estuvo interesante porque esto lo hicimos en la UTEC, se acercó mucha gente, bueno, no sé, un panadero, por ejemplo, local, otro muchacho que hace empanadas y que quería incorporar algún fruto nativo a sus elaboraciones, otras muchachas que hacen cremas, por ejemplo, entonces, bueno, como a ver qué podían hacer, cómo lo podían usar, estudiantes, como que mucha gente se interesó en esto. Y además hicimos un taller de cocina simple y nutritiva, esto fue una sugerencia de Laura, justamente en esto como de que nosotras buscamos como de salir de la UTEC, acercarnos a la comunidad. En el barrio de la UTEC hay una asociación civil que se llama BUEM, Barrios Unidos en Marcha. Ellos tienen varios CAIF, que son centros de atención a la primera infancia. Entonces decidimos hacer este taller ahí, en uno de estos, invitar a mamás y papás de niños, que son niños de 0 a 3 años, para que vayan, y Laura enseñó algunas recetas para preparar con alimentos de la canasta básica, como lentejas, leche en polvo, polenta, que son alimentos que muchas veces las familias manifiestan que tiran el alimento porque no saben cómo utilizarlo. Entonces, este fue el taller y fueron cerca de 30 mujeres, participaron de esta actividad. También hicimos un taller de avistamiento y reconocimiento de aves. La tormenta del fin de semana pasado tuvimos que cancelar el avistamiento, pero bueno, hicimos como una parte virtual en el que Pablo Vaz, que trabaja con aves, nos contó sobre las especies, qué especies nos podemos encontrar en Durazno, cómo construir indicadores sobre las aves para evaluar el estado de conservación de un bosque, y tenemos pendiente la salida de campo. Gracias. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, buenos días. Primero felicitarlas, qué trabajo tan hermoso. Y nos recuerda mucho las bases de la agroecología, ¿no? Como seres humanos siempre estamos tratando y más como académicos, desde que entramos a la universidad y todo, como de proyectarnos, pero en grandes cosas. Esa frase de Galeano es preciosa, ¿no? Nos tratamos de, cuando realmente, y que es parte de lo que tenemos que ver como academia, y ver cómo hacemos cambios, porque las bases es que ojalá que nos proyectáramos primero en lo local. Entonces, de lo local, esa es la base que nos da la agroecología, que vamos de lo local a lo regional, a lo territorial y a lo global. Entonces, en la academia, esa idea de que tenemos que tener esa visión global, que es muy importante también, nos hace a ratos olvidarnos de que pequeñas acciones en lo local pueden ser indicativos y pueden ser pioneros de luego cambios hacia lo... Entonces, afortunadamente, con este problema de cambio climático, realmente el cambio climático tiene que mirarse desde lo local hasta lo global, ¿cierto? Y yo veo esto como un bello ejemplo de cuestiones que podríamos hacer desde lo local y que la academia los podría canalizar. De hecho, he tomado algunas ideas para llevarles al grupo de investigación de cuestiones sencillísimas que, oyéndolas a ustedes, por ejemplo, y les voy a decir una de esas ideas, cuando visitamos a nuestros agricultores con los cuales trabajamos y vamos y siempre mirando lo que ellos tienen y lo que nos van mostrando,
podíamos hacer perfectamente bancos de plantulitas que luego lleváramos como pequeños obsequios a nuestros agricultores para ayudarles para que los metan en sus cercas o en sitios donde ellos consideren, e inclusive ojalá que fuéramos dispuestos y con tiempo para que se los dejáramos sembrados. Oyéndola me surgía esa idea, ojalá que podamos hacerla realidad. Gracias. Gracias, Marina. No, comentarte que eso es algo que hace Nati. Lleva como regalo a los productores algún arbolito nativo. Sí, así que es un lindo gesto también. Muchas gracias, Sofía. Sí, un gusto escucharlas, que es en plural y femenino nuevamente, ¿no? Comparto con la maestra Marina lo que nos están dejando, como unos elementos de orden metodológico en relación a cómo proceder con las comunidades. Por ejemplo, ustedes separan el problema desde la perspectiva técnica, cuando está el mapa y se habla de que el 5% es el problema y pueden nombrar el problema, pero las comunidades no. Y entonces ahí empieza a aparecer una ruta que sería bonito invitarlas como a escribir un artículo sobre cómo logran que la gente construya el problema, porque la gente no tiene el problema, usted mismo dice, no tiene conciencia. ¿Cómo logran ustedes que la gente problematice el problema? Segundo, ¿cómo logran que la gente se movilice? ¿Sí? ¿Cómo logran que la gente haga lo que estamos viendo que haga? Es como el detrás de cámaras de lo que están mostrando y tiene que ver con el hecho de que son maestras, ¿no? Y veo que tienes una formación como maestras. El tema de qué saberes se requieren para que la gente pueda transformar el territorio. ¿Qué cosas útiles o quiénes saben cosas útiles para este proyecto? Y algo con lo que terminan es que el proyecto, voy a hacer una cosa curiosa, el proyecto se les salió de las manos porque se les volvió cocina, se les volvió un semillero, se les volvió… Y entonces esto no va a parar, o sea, el proyecto ya no tiene un límite. Y eso es un asunto de orden de procedimiento. Entonces, no sé, algún comentario al respecto de esta enseñanza que nos dejas. Muchas gracias, Sofía. Bueno, gracias. No sé, te diría, se dio. Sí, la verdad que cómo ha sido el proceso, yo creo que cómo llegar a la gente y que puedan problematizar, me parece que el problema en Durazno concretamente está instalado, o sea, hay mucha gente como muy consciente, ¿tá? Esto que yo mostraba como una amenaza de que en realidad había poca participación y tenemos como un pensamiento totalmente opuesto, porque la participación es brutal, porque, no sé, hacemos eso, un taller de cocina o ir a hacer pozos o poner un palo nylon y llega mucha gente, o sea, hemos tenido que poner cupos como para limitar, ¿no? las personas que están interesadas y toda la gente que se acerca es como eso de… llegan como con muchas historias de cuando yo era chico, iba y fíjate que los arenales, cómo se ha destruido, y esto y lo otro, y porque la intendencia, y esto, bla, bla, bla. Entonces, como que ven en el proyecto es como un nicho donde pueden hacer algo, y a la vez como que salga de la universidad, transmite cierta confianza, ¿no? Esto es una responsabilidad brutal, ¿no? Que sí, que no habíamos dimensionado lo que iba a pasar. Pero me parece que el problema, nosotras como que simplemente hicimos, por ejemplo, una jornada de lanzamiento, que era algo que nos exigía el programa de apoyo económico. Ahí contábamos como algunas cosas, pero también como recogiendo miradas de gente que ya nos había contado. Como que vamos siempre desde a dialogar, a preguntar, a ver qué sienten o qué les pasa, ¿no? Como… y no a imponer alguna idea, tampoco intentamos como esto de las presentaciones, no aburrir con los números, o ¿viste? Como siempre más desde eso, como construir desde el diálogo así cara a cara, sencillo,
Me parece que esa es como un poco por ahí viene, y me parece muy buena la reflexión que haces porque estar acá a nosotras nos ha hecho como dimensionar nuestro trabajo, y que está bueno también como esto de decir, bueno, en realidad tenemos un montón de conocimiento generado que es súper valioso e interesante de sistematizar. Pero como que metías en la rosca del día a día y esto y lo otro, y claro, estamos acá y hoy nos llamaron de una escuela, por favor, queremos ir a la UTEC porque nos encantó no sé qué, y el domingo llegamos y hay una feria, es como, entonces en esa rosca nos cuesta a veces eso, como mirarnos desde afuera y mencionar. Pero muchas gracias por tu comentario. Gracias. Me parece que eso es lo que hemos logrado, ¿no? Un lugar de encuentro donde las personas van, donde se sienten escuchadas. Nos decían, yo nunca pensé que iba a estar hablando con una profe de la universidad. La cercanía, ¿no? De que ellos puedan decir, bueno, y yo sé esto y lo puedo compartir. Gustavo, que es carpintero, nos ha enseñado muchísimas cosas. Viene Rina, que es la mamá de un estudiante nuestro, y dice, yo nunca me imaginé que iba a estar conversando con ustedes. Entonces, como esto, ¿no? Es generar el espacio, generar la escucha, el encuentro. Para mí, ese es nuestro rol. Y después todo va fluyendo. Es como que se hace. Y las convocatorias viene más gente. Y de hecho, lo que dijiste, ¿no? Parece que no va a parar el proyecto, ¿no? De hecho, estamos pensando, y fue por una necesidad de las personas que están ahí, que nos dicen, ¿y si hacemos una ONG y que se llame Brotamonte y seguimos con esto y nos presentamos a cosas? Y claro, ahora que el engranaje empezó, ¿no? Es como que no le vemos un final y está buenísimo. Cuarto Congreso Internacional de Innovación Social, Humanización de las Ciencias en el Desarrollo Territorial y la Construcción de Paz, llevado a cabo los días 27 y 28 de octubre del año 2022, Auditorio R, Campus La Nubia, Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.